La evidencia contra la autenticidad de la historia de la mujer sorprendida en adulterio es tanta que tenemos que concluir que esta porción del Evangelio de Juan no forma parte de los manuscritos originales. Por lo tanto, nunca debió estar en el Nuevo Testamento. Así que la Biblia es digna de que nosotros confiemos en ella, porque la variedad está, la evidencia es tan grande que nosotros podemos confiar que tenemos lo que de verdad aquí Dios quiso decir en esos libros. ¿Estamos claros en esto? Yo tengo que decirle esto para poder entrar al verso, porque el verso que vamos a tratar hoy no está en la Biblia. Usted lo va a encontrar en Juan capítulo 8, pero no está en la Biblia. ¿Estamos entendiendo lo que les quiero decir? Originalmente no está. ¿Cómo yo como predicador debo tomar entonces ese verso y cómo lo debo tratar? Entonces tendremos que ir al verso y ver cómo es que podemos tratar este verso. A ver si este verso nos pinta una historia distinta a la que nos pinta el resto del Evangelio y el resto del Nuevo Testamento. Ahora vamos a entrar entonces en el verso bíblico. Estamos en Juan capítulo 8, versos del 1 al 11. Y leemos los primeros dos versos. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Cuando vemos el verso de primera nos damos cuenta que esto es una constante dentro de la vida de Jesús. No hay que ir muy lejos. Los versos que están en cuestión aquí, los versos que están en duda, del capítulo de 8, del 1 en adelante, están pintando el mismo Cristo que pintan los demás evangelios. ¿Ok? Era un Cristo que vivió una vida de oración. Era un Cristo que buscaba momentos para estar solo orando. Y es un Cristo que enseñaba. Es un Cristo que estaba constantemente... Cristo no era un predicador, él era un maestro. ¿Ok? Esto vemos, nos presenta a un Jesús que es constante en su oración, así como lo presentan los demás evangelios. Jesús tenía una vida de oración muy intensa. Sigue el verso diciendo. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en el acto de adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Escúchame bien. Esto que está diciendo ahí es cierto. La Biblia, la ley decía exactamente lo que ellos están diciendo. El verso que estamos estudiando no solamente nos presenta al Jesús correcto, sino que nos enseña la ley correcta y nos presenta a los fariseos correctos. ¿Me siguen? Ya estamos viendo todos los elementos que hay dentro de esta historia, en que estamos viendo el Cristo que tiene que ser. Estamos viendo a los fariseos con las mismas actitudes que tienen en otros lugares y estamos hablando que no están distorsionando la verdad de la ley. La ley dice, no es que los fariseos no tuvieran razón. La ley dice en Deuteronomio y en Levítico. Levítico capítulo 20, verso 10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo y el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y aquí es donde vemos entonces si el Cristo que ya nos presentaron es el Cristo verdadero en la manera que Él maneje esta situación. Aquí hay algo que en mi pueblo dice que huele a peje maruca. ¿Usted lo cree? ¿Qué decía el verso? ¿Qué dice el verso? Esta mujer cometió adulterio sola. ¿Usted ve? Esta mujer cometió adulterio sola porque no está el tipo. ¿Quién ha visto un adulterio de una sola persona? ¿Dónde está el hombre? Entonces, tenemos que ver para poder pensar si este verso nos está presentando a Cristo verdadero. ¿Qué hace Cristo con esta injusticia? En un adulterio siempre hay dos acusados.
Digo, hay algunos que dicen el diablo me hizo hacerlo. Oh, eso es. La verdad es que aquí la ley era lo menos que le importaba a estos fariseos. A ellos no les importaba la ley. A ellos lo que les importaba era que Cristo cayese. Por eso lo dice en el verso 6. Dame el verso 6. Más esto decían tentándole para poderle acusar. Porque si Jesús hubiese despachado a la mujer sin hacerse cargo del problema de adulterio, dirían, está violando la ley. Si Jesús le hubiese dicho, sí, es verdad, mátenla, entonces estuviese violando la ley de Roma. Y lo están poniendo en una posición, pero Jesús está dándose cuenta, porque aquí Jesús, en esta historia, lo que vemos es que Jesús levanta el estándar de lo que es lo justo y lo recto. Pero lo hace en unas bases distintas. Lo hace de una manera diferente. Estaban usando y abusando la ley para conseguir sus propósitos. Eso es lo que hacían los fariseos. Y eso es lo que hacen en este tiempo. Ahora te agarran. Mire, a mí me querían poner en disciplina porque no me ponía media. ¿Tú puedes creer eso, mano? ¿Se acuerdan de aquel tiempo? Ahora hay gente que todavía los usa. Le voy a decir la verdad. Es una mala costumbre. Porque qué bueno huelen después cuando uno se quita los zapatos. Pero el punto no es ese. El punto es que a ellos no les interesaba la vida espiritual de la persona que caía. En el evangelio de donde yo salí, o sea, donde salí no, de donde yo vengo del norte, lo importante era la regla. Lo importante no era el principio detrás de la regla. A ellos no les interesaba si tú tenías reverencia en el culto o no. Ellos ponían las mujeres a un lado, ponían los hombres a un lado. Porque ese es el evangelio fariseo. A ellos no les interesa la ley. Tú puedes ser un sinvergüenza en tu corazón, siempre y cuando tú no violentes nuestras reglas. Vean la maldad que hay en el corazón de estas personas cuando toman a esta mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Primero, para ser sorprendido me tuviste que estar velando. Te disfrutaste el show toda la noche. Después llevaron a la mujer a rastras. Miren la crueldad. La llevaron a rastras, semidesnuda, porque era en la mañana. Mira esta historia. La llevaron semidesnuda. Se la tiran al frente, la tiran en el medio, donde todo el mundo la vea. Para eso es que sirve el fariseo. Para tirar en medio a la gente. Y que todo el mundo vea la vergüenza de tu desnudez. Jesús estaba viendo esta injusticia. Y estaban utilizando ellos la ley. Y escúcheme algo en cuanto a la ley. Romanos capítulo 7, verso 12. La ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Y estos sinvergüenzas habían cogido la ley para cometer una injusticia, llenaron su corazón morboso, estuvieron toda la noche mirando a esta mujer, la sacaron después que ya tenían el escenario completo, se la llevaron a Jesús. Y sacan como pretexto la ley. Y con esto es que está lidiando Jesús. Ahora vamos. Es una situación difícil porque Jesús se encuentra en una situación bien difícil. Estos hombres habían convertido en un pretexto la ley. Habían convertido en un pretexto algo que es santo, que es justo y que es bueno. ¿Usted sabía que la ley es buena? Tú sabes que yo estaba oyendo un predicador. Es que yo te digo, yo me había aprendido una palabra del español bien viejo de los 1500 que era sinónimo de idiota. Para cuando yo le dijera eso a alguien, pues la persona no se sienta mal, sino que se vaya a preguntarle a Google. Porque dice el diablo, este predicador, que tiene apellido de dinero, se llama Creflo Dollar. Májate, hasta el nombre tiene de buscón. Este hombre dice, el diablo lo que quiere es que tú cumplas la ley.
Si el diablo quiere que yo cumpla la ley, pues me quiere que yo cumpla algo que es bueno, que es justo y que es santo. La ley sigue siendo ley. La ley sigue siendo buena. El adulterio sigue siendo malo. El robar sigue siendo malo. La ley no ha cambiado. Jesús lo que está prendido aquí es porque estos sinvergüenzas están usando la ley como pretexto para hacerlo caer. Y tomaron a esa mujer como una ficha desechable dentro de su esquema. Yo no sé si a ti te han usado alguna vez como una ficha desechable, pero es un sentimiento que le da a uno como que tú no sirves. Y te agarran, te tiraron ahí y ¿sabes? Si fuera porque yo cometí el error, ok, yo lo acepto, pero saber que me están a punto de apedrear, pero ni siquiera están pendientes de mí, de quien están pendientes de Cristo. Y eso es lo que Cristo está mirando en este ser. Verso 7 dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo, porque se puso a escribir en la tierra ignorándolo. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Vamos a poner esto en su justa perspectiva. Si usted toma esto, y esta va a ser la regla por la que medimos a todos los jueces del mundo, nadie podría establecer juicio. Jesús aquí no está diciendo, como tú tienes pecado, tú no puedes juzgar. Eso no es lo que está diciendo. Es más, eso ni siquiera es consistente con los demás evangelios. Porque la gente, yo puse el otro día una cuestión ahí en Facebook, que la gente como ellos leen la Biblia, es que dice, no juzguéis, y borran todo lo demás. No, la Biblia dice, no juzguéis, pero hay unas condiciones para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con que tú vas a medir, van a medirte a ti. Lo que la Biblia te está diciendo, si vas a juzgar, asegúrate, porque cuando tú juzgues, te van a juzgar de la misma manera. La Biblia dice, no seas hipócrita, no le trates de sacar una paja que tiene tu hermano en el ojo cuando tú tienes una viga. ¿Qué quiere decir eso? No juzgues. No, eso lo que quiere decir es, saca la viga para que puedas juzgar. No juzgues a alguien por estar haciendo lo mismo que tú haces. Esta gente está juzgando a una mujer por violar la ley y ellos estaban violando la ley. Y Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, esta mano, tire la primera piedra. Y Jesús está aquí bregando con un asunto de justicia y de rectitud de espíritu. Porque tú no puedes decirle a una persona que no haga lo mismo que tú estás haciendo. Jesús lo que les está diciendo a ellos es, ustedes son unos hipócritas. Ustedes son unos hipócritas porque ustedes están violentando la ley al tomarla de pretexto. En Mateo capítulo 9, verso 13, la ley también fue recordada por Jesús y Jesús le dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. De eso es lo que se trata. Que a esta gente se le había olvidado la ley. Se les había olvidado lo que verdaderamente importaba. La habían tomado como un pretexto. Tan así que en el capítulo 7 Jesús los confronta y le dice, ustedes son tan morones que ustedes, Dios mío, para que la ley no se quebrante, violentan la ley del sábado circuncidando un niño un sábado. Pero yo sano a un hombre con una sola palabra y ustedes le da coraje a esto. Porque no habían aprendido lo que la Biblia dice, misericordia quiero y no sacrificio. Hasta ahora, el Cristo de la historia es consistente con el Cristo del resto de los evangelios. Hasta ahora no me ha fallado la historia. Esa porción que Jesús citó, misericordia quiero y no sacrificio, está en Oseas capítulo 6, verso 6. Esas son enseñanzas consistentes, no solamente con el evangelio de Juan, son consistentes con los evangelios sinópticos y es consistente con el evangelio que predicaron los apóstoles. Gálatas capítulo 5, verso 14.
Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos estaban violentando la ley al usarla como pretexto para no amar a esa mujer y haberla entrampado. Porque nadie anuncia en el periódico: mañana a las 10 de la noche tengo planes de adulterar. Eso es un secreto. El tipo estaba envuelto en ese. Esa es la rata. Y exoneraron al tipo para cachar a la mujer, porque la mujer era desechable. ¿Sabe que en el mundo islámico, si agarran a una mujer en adulterio, a la mujer la matan y al hombre le dan 100 latigazos? Con estas palabras Jesús forzó a esos fariseos a encontrarse con ellos mismos y a meditar en la misma ley que querían imponerle a aquella mujer. Sigue diciendo el verso 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El punto es que la justicia debe fundarse en un espíritu lleno de gracia. Y si no es así, lo que se va a obtener es una falta de sentimientos del corazón y fariseísmo. Eso es lo que nos está enseñando la historia. La historia nos está diciendo: si no existe la gracia, tú lo que tienes es una religión. Si no existe la gracia, tú lo que eres es un fariseo. Porque la gracia te dice: dale a otros por gracia lo que por gracia recibiste. De eso es que se trata todo el evangelio. Hasta ahora, este Cristo de aquí coincide con el Cristo de la Biblia, aunque el verso no esté en el original. Y esta es la parte más bonita de todo este verso. Y dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, porque Jesús se quedó sentado. El que esté libre de pecado, meta mano. Vengan otro de nuevo a escribir en la tierra. Y no viendo a nadie, le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y cuando vemos esta escena, entonces caemos en cuenta que Cristo quiere establecer las bases de la justicia en la gracia y no en el mandamiento. No porque el mandamiento no sea malo, por el contrario. Le dijo: vete, pero no peques más. No le dijo: vete y no te apures, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sigue pecando. Eso es así. Somos todos. Dios te entiende, porque esa es la dichosa. Ay, que Dios te entiende, no te apures. No, Dios entiende que estás perdido en tu pecado y necesitas arrepentimiento. Eso es lo que Dios entiende. Lo que Dios entiende cada vez que uno voluntariamente peca. Cuando tú voluntariamente pecas, Dios lo que entiende es que te estás dejando llevar por una naturaleza caída, que necesita arrepentimiento. Eso es lo que Dios entiende. Eso no le quita nada a la gracia, por el contrario. Jesús está estableciendo de que el perdón viene en las bases de la gracia, no en el cumplimiento de un mandamiento. Usted tiene que ponerse en el lugar de esta mujer. A esta mujer la iban a enterrar hasta la cintura, la iban a amarrar las manos a la parte de atrás y iban a empezar a apedrearla. Una vez un nene en la escuela me mandó una pedrada y me dio por aquí. Y lo pienso y me duele, hermano. Piensa tú, hombres hechos y derechos. 40, 50 hombres
cada uno con las manos llenas de piedras. Tienen a esta mujer, la tienen enterrada ahí, la quieren enterrar, la quieren amarrar, la van a entrar en golpes y de momento lo que iba a pasar ya no va a pasar. ¿Sabe lo que hizo Cristo? Cristo le dio una razón a esta mujer por cual no pecar. Y no tenía que ver con el mandamiento, tenía que ver con la gracia. Porque el que ha disfrutado la gracia escuchará a Dios decir, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Entiendes? El adulterio sigue siendo adulterio. El pecado sigue siendo pecado. Pero Cristo estableció una base en la que yo no peco porque hay un mandamiento. Yo peco porque Cristo me amó. Y porque por sus méritos ahora yo puedo decirle no al pecado. Y yo puedo decirle no a las cosas que a Dios no le agrada. Y yo soy libre de elegir ahora si le sirvo a Dios o si no le sirvo. Esto es lo que le dio a disfrutar a esta mujer. Fue del dulce sabor del perdón de Dios. Y eso es consistente con el resto del evangelio. Esta mujer estuvo a punto de ser lapidada, como tú estuviste a punto de irte al infierno. Debí haberte preparado para esa. Discúlpame. Es que a mí yo me emociono y digo las cosas así sin preparar a la gente. El diablo estaba a punto de llevarte. O sea, tú eres esa mujer que por tu pecado y tu maldad te merecías que te apedrearan. ¿Entiendes? Pero ¿sabes lo que es? Lo que iba a pasar. Ahora no va a pasar. Porque Cristo está en el medio ofreciendo gracia. No, es que tú no me estás entendiendo. Para los que creen que no han hecho nada lo suficientemente grande para merecer el infierno, esta historia no tiene sentido. Pero para un pecador como yo, esta historia tiene mucho sentido, porque yo era esa mujer que estaba a punto de ser apedreada. Y si no hubiese sido por Cristo, que se para en mi camino y me hace disfrutar del perdón de Dios y me hace demostrarme, mira, vete y no peques más. Pero ahora no te vayas a no pecar, porque hay una ley que te lo exige, sino vete y no peques más en la base de la gracia, del perdón que yo te ofrezco. Nadie podrá escuchar a Dios decir, ni yo te condeno, sin que haya experimentado la gracia de Dios. Nadie. Ese verso nos confronta con un gran dilema. Ojalá y estuviera en los manuscritos. Porque si no pasó literalmente esta historia, sí pasó espiritualmente. El principio sí ocurrió. En el Calvario Cristo vertió su sangre para que todo aquel que en él cree pueda escuchar las solemnes palabras del Maestro. Vete y no peques más. Ni yo te condeno. Ojalá estuviese. Ojalá estuviese. Pero yo creo que la esencia sí está. Así que no se sorprenda si la vuelvo a usar en alguna ocasión. Y quizás dentro de 20 años la volveré a usar. Porque el principio que encierra esta historia es consistente con el Cristo histórico y bíblico. Un Cristo lleno de gracia. Un Cristo que era amigo de pecadores. Usted, no, es que no. Lo difícil que es conseguir un amigo cuando uno está en la inmunda. De nuevo, quizás yo estoy hablando con gente que nunca ha pasado por la inmunda. Yo he pasado por la inmunda. Cuando todos te señalan, cuando todos dicen que tú no sirves, Cristo se llamó mi amigo. No, mano. Le va a dar un aplauso a Dios, se lo da bueno. Y es en las bases de esa gracia en la que nosotros predicamos. Es en las bases de esa gracia que Cristo mostró. De la que nosotros presentamos un Cristo que ama a todos. Que ofrece perdón a todos. Y yo me atrevo a usar este verso bíblico que no aparece en los manuscritos
para presentar un Cristo que es capaz de decirle al más vil pecador, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así que no tenga miedo de usarlo, pero sepa cuál es la verdad detrás del verso. Hay mucha otra manera de decir esto mismo en el resto del Evangelio, pero esta historia es tan bonita que es la mejor historia que nunca se escribió.